Muy buenos días y bienvenidos a Lideria, la red de directivos influyentes. Hoy vamos a hablar de un tema absolutamente apasionante que es ciberseguridad. Vamos a hablar de ciberseguridad como se está hablando ahora mismo en todos los rincones del mundo por las circunstancias que todos conocemos. Nosotros hemos venido a hablar de cibertrends, de tendencias, pero vamos a tocar muchos más palos porque hemos tenido la suerte de poder contar hoy con dos personas que saben mucho de lo que está ocurriendo en el mundo ciber y estoy deseando presentároslos. Empiezo por mi derecha, en la que tengo a Laura Iglesias. Hola, buenos días. Ella es la CISO de Vodafone y estamos encantadísimos de que estés aquí hoy con nosotros, Laura. Muchas gracias por invitarme, es un placer para mí. Y a su lado tenemos a Gorka Díaz de Orbe, que es el CISO global de CaixaBank. Muchísimas gracias también, Gorka, por hacer hueco y estar aquí con nosotros. Muchas gracias y buenos días. Bueno, ya veis que tenemos unos invitados maravillosos y vamos a empezar ya a atacarles con preguntas. Yo creo que lo primero, si os parece, es que hablemos un poco de vuestra visión de cómo veis la situación ciber en estos momentos que estamos viviendo. Sí. Bueno, a ver, yo creo que las dos palabras con las que lo definiría son intensidad y aceleración. Intensidad y aceleración porque ya había antes de la pandemia una cierta aceleración de la digitalización de las empresas, ¿no? Muchísimos negocios estaban tratando de transformar sus procesos, de hacerlos más digitales, de tener más interacciones con clientes en el mundo digital, y con la pandemia se ha acelerado de manera vertiginosa esta tendencia y eso al final pues, conlleva también ciertos desafíos desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Y luego intensidad porque estamos viendo también incremento del otro lado desde el punto de vista de las amenazas. Nuevamente, como se está acelerando la digitalización y hay más superficie, digamos, ¿no? de exposición por parte de todas estas empresas que se están metiendo más en el mundo digital, pues para los atacantes es más atractivo y hay muchos más intentos de los que había hace unos años de tratar de hackear empresas o de conseguir datos o de disrumpir de alguna manera el servicio. Así que esas dos cosas, esas dos palabras yo creo que son las que definirían para mí el momento que estamos viviendo. Muy bien, pues coincido, ¿no?, completamente con lo que comenta mi compañera. Además, por destacar alguna cosa más, pues siempre veníamos diciendo que la ciberseguridad está en pleno crecimiento, que cada vez va más y va más, y eso lo mantenemos. Yo creo que va a seguir creciendo, ¿no? Van a seguir aumentando las amenazas. Lo hemos notado en el phishing, ¿no?, que ha aumentado muchísimo en contexto pandemia. Lo estamos notando ahora en la actividad general con la guerra de Rusia y Ucrania, pues está habiendo mucha actividad dirigida principalmente pues, a estos dos países, ¿no? Pero en cierto modo, pues al formar parte de la Unión Europea estamos muy atentos y muy alerta a cualquier tipo de impacto, o bien propio o terceros que nos pudiera afectar, ¿no? Con lo cual, veníamos ya de una actividad creciente, ahora con el detonante de la guerra de Rusia, teniendo allí actores pues muy peligrosos, todavía más, ¿no? Vamos todavía a una mayor actividad. Y bueno, pues ahí vamos, somos los que somos nosotros en el equipo, con los recursos que tenemos. Entendemos que el enemigo de ahí fuera pues tiene muchos más recursos y capacidades y tratamos de defendernos, ¿no?, con capacidades de ciberresiliencia. El impacto de la guerra entiendo que ha tenido una presión añadida a vuestras responsabilidades, a vuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo lidiáis con eso, con esa presión extra? Creo que intentando en la medida de lo posible estar preparado para los distintos escenarios que se puedan producir, ¿no? Al final yo creo que hay dos tipos de amenazas fundamentales con el tema de la guerra. Uno es que puede ser un objetivo directo en un determinado momento según cómo evolucione el conflicto. La realidad es que empresas que son infraestructuras críticas pues pueden ser objetivo directo de alguno de los bandos porque, bueno, pues por cómo evoluciona el conflicto, ¿no? Y no entro en detalles ahí. Y el otro punto que puede haber es que acabe siendo daño colateral, ¿no? Ya ha pasado en conflictos anteriores que alguno de los bandos pues libera un determinado tipo de software destructivo, por ejemplo, como pasó en su momento con NotPetya, y si no estás suficientemente preparado y bueno, pues al loro de estos avances te puede acabar impactando también en tu infraestructura y puede acabar destruyendo muchos de los recursos que tienes. Así que
Al final la forma de abordarlo es tratar de hacer un seguimiento más o menos proactivo del conflicto, de qué tipo de nuevas amenazas se están produciendo, qué tácticas se están usando por parte de los distintos grupos asociados, qué tipo de nuevos malwares a lo mejor se están liberando, y utilizar todas esas señales para tratar de prevenir por un lado y de detectar si está pasando algo parecido en tu infraestructura con tiempo suficiente para reaccionar de manera ágil. Cada vez hay más presión, cada vez hay más ataques y cada vez los ataques son más peligrosos, ¿no? Lo que está comentando Laura en este caso, ahora ha salido una nueva variante, ya no son solo los ransomware, que yo secuestro tus datos y te extorsiono a cambio de una cantidad económica, sino lo que estamos viendo derivado de este conflicto, pues son los wipers, ¿no? Que lo que está haciendo es eliminar directamente toda la información, con lo cual ya ni siquiera la vas a poder recuperar. Eso cambia el escenario, mete más presión y, como está explicando Laura perfectamente, nos obliga a prepararnos, a tratar de anticiparnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay varias formas. Conocemos cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos más habituales de estos grupos cuando atacan una organización y tratamos de reproducirlas en nuestros sistemas. Trataríamos de ver si eso nos podría afectar y si tenemos suficientes capacidades para bloquearlo, si no lo bloqueamos, por lo menos detectarlo y responder, ¿no? Entonces, bueno, estudiamos los grupos, los más relevantes, los que están más activos y sus modus operandi y bueno, nos ponemos a prueba constantemente. Esto es algo que, por otro lado, que también tiene que ver mucho con nuestro rol, hay que saber explicar al resto de la organización, porque necesitamos la colaboración de otras áreas que no son propias a lo mejor del equipo de ciberseguridad, pero que son absolutamente elementales para poder responder, como puede ser el área de tecnología, el propio negocio, que tiene que estar informado y entender los riesgos que conlleva y cómo los estamos manejando y, sobre todo, que nos ayuden, ¿no? en esa defensa. Ahora mismo vosotros en vuestras compañías, tanto en CaixaBank como en Vodafone, ¿los empleados siguen haciendo home office o han vuelto a las oficinas para que podáis, entiendo, proteger mejor? En nuestro caso es un formato híbrido, ¿no? y posiblemente continúe así, en el cual tenemos 2 días a la semana presenciales y el resto de días son de smart working. Es un formato muy flexible y yo creo que ya la pandemia nos ha obligado, ¿no? a adaptarnos y a garantizar que los empleados tienen las mismas medidas de protección cuando están trabajando desde su casa o desde cualquier otro sitio que cuando están en la oficina. No sé si en vuestro caso es así o... Sí, es similar. Nosotros vamos por turnos, el 50% del equipo va una semana, el otro 50% del equipo va la semana siguiente y también estamos en ese formato híbrido, además de tener las 2 sedes operativas, Madrid y Barcelona, con lo cual hay pues muchos viajes, ¿no? entre las 2 ciudades, porque tenemos un equipo distribuido. En nuestro caso, el equipo de ciberseguridad, pues tenemos digamos casi la mitad, 40% del equipo lo tenemos en Madrid, el otro equipo, el restante, lo tenemos en Barcelona, y luego tenemos también en Portugal, ¿no? Una parte del equipo, con lo cual pues tenemos que trabajar de forma unida a pesar de la distancia, de la pandemia y con todo lo que eso conlleva. ¿Habéis tenido que ampliar vuestros presupuestos, vuestras inversiones en protegeros desde el 24 de febrero hasta ahora o habéis simplemente tenido que reorganizaros y estar más alerta a la exposición, ¿no? Yo diría las dos cosas. Ha habido que reforzar, ha habido que hacer ciertas inversiones en todo lo que pues requiere la protección de la conectividad exterior, de las conexiones remotas. Ya había ciertas capacidades, anchos de banda, VPNs, etcétera, pero pues ha habido que dimensionarlo, ¿no? para una nueva demanda. Y luego, por otro lado, lo que estás comentando también, esto es constante evolución y reorganización y eficientación, y cómo podríamos gastar menos y cómo podríamos hacer más con menos, ¿no? Que de eso se trata también. En nuestro caso parecido, pero vamos, yo creo que ya es casi como el día a día de un CISO, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a Vodafone hice mi plan estratégico a 2 años y todo este tipo de cosas, y al final la vida pasa, ¿no? Van sucediendo cosas, van apareciendo pues a lo mejor nuevos riesgos que quieres solucionar o lo que sea, o
cosas como el conflicto de Rusia, y tienes que repriorizar de alguna manera tus inversiones en función de cómo está evolucionando tu perfil de riesgo, ¿no? O sea que bueno, similar, hemos acelerado algunas cosas que ya teníamos planificadas, pero que ahora las queremos hacer antes porque nos parece que cubren riesgos importantes, y con eso estamos jugando para tratar de estar lo mejor protegidos posible. Vosotros como CISOs, antes de la pandemia, pues teníais un papel muy importante, ¿no? Como protegedores de vuestras compañías, pero a producirse la pandemia, pues, y esa proliferación masiva de malos os ha puesto en una situación o en un lugar mucho más visible, mucho más estratégico. ¿Y eso cómo lo habéis vivido vosotros? Porque ha sido un cambio, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un cambio en el nivel de interlocución seguramente que teníamos los CISOs. O sea, yo recuerdo hace años el nivel de interlocución típico era mucho más técnico, siempre estaba muy orientado al mundo de tecnología, ¿no? Tenías muchas conversaciones a lo mejor con el CIO de la compañía y resolvías problemas con el CIO, pero ahora yo creo que se ha visto que los riesgos de ciber no son un riesgo de tecnología, son un riesgo de compañía. O sea, si no están bien gestionados, pues pueden tirar la compañía abajo, y creo que es bueno que los comités de dirección y los consejos de las empresas vayan teniendo visibilidad de cuáles son los riesgos y de cómo la compañía los está gestionando, ¿no? Y que puedan tomar decisiones si creen que esa dirección no es la correcta. Y en ese sentido creo que está habiendo un cambio muy positivo, en el sentido de que la figura del CISO cada vez tiene más visibilidad. Estamos empezando a tener pues esa interlocución con los comités de dirección y los consejos que a lo mejor hace años no existía, y yo creo que eso está ayudando a visibilizar los riesgos, a contar con presupuestos o con recursos más adecuados, y a que en definitiva haya una mejor gestión a nivel de compañía de los riesgos de ciber. Completamente de acuerdo. Al final hay que hacer honor al título de CISO, CISO con la C, pues entiendo que eres parte del negocio, ¿no? Todos los títulos en una empresa que llevan la C, pues se supone que tiene una responsabilidad importante en el negocio también, además en el soporte, ¿no? que da el negocio. Yo entiendo el CISO como un partner, ¿no? de negocio también, ¿no? Y que es capaz de entender los riesgos de ciberseguridad y entender también a la vez el negocio. Os voy a poner algunos ejemplos. Nosotros, si detectamos que alguien está intentando explotar una vulnerabilidad o que está entrando fraude por un determinado canal, pues lo primero que hacemos es incluso llegar a cortar ese canal sin tener que preguntar directamente a otros compañeros de negocio: oye, ¿qué te parece? ¿Lo cortamos? Si no, espera, vamos al comité. No hay tiempo, ¿no? Entonces hay que tomar la decisión en el momento, después informar y tomar decisiones después. ¿Qué hacemos? ¿Lo levantamos? ¿No lo levantamos? Está evolucionando hacia ahí este rol, y yo creo que es muy relevante. Todavía hay muchas empresas que probablemente no han entendido esta figura, ¿no? Y la han entendido más desde el punto de vista más operativo, más tecnológico, y es lo que está comentando Laura, que es un rol más de estrategia, es un rol de negocio con conocimientos técnicos de ciberseguridad para asesorar a la alta dirección en la toma de decisiones más adecuada, ¿no? Bueno, yo creo que iremos viendo cómo evoluciona y seguiremos viendo un crecimiento, porque las empresas se van a dar cuenta que necesitan esta figura, y además vamos hacia otra oleada, ya relacionado con este mundo de la ciberseguridad, que es hacia la especialización. Yo creo que va creciendo cada vez más la ciberseguridad, y cada vez aparecen pues más ámbitos. Es imposible conocerlo todo y saber de todo. Es imposible saber de firewalls, a la vez de antivirus, de los procesos de gobierno, riesgo, cumplimiento. Entonces, pues los CISOs se quedan en ese nivel más visión global, estrategia, acompañamiento a negocio, toma de decisiones en nombre de negocio directamente, y aparecen nuevos roles. Se van creando pues, nuevos roles más relacionados, por ejemplo, con el derecho digital y la ciberseguridad, la privacidad y demás, ¿no? Ahora hay mucha demanda de roles también de arquitectos de seguridad y tal. Bueno, pues algo que ya existía, pero que inevitablemente vamos a seguir viendo pues, mucha especialización en esos perfiles y en esos roles. Y luego todo el ámbito igualmente de gobierno, del riesgo, de tal, pues ahora cuando usemos el riesgo, y ya lo estamos haciendo en gran parte, ¿no? Pero usar el riesgo como una herramienta para realmente explicar a los demás partners qué hacemos, qué decisiones se pueden tomar, y cuantificarlo, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la cuantificación de los riesgos.
Pues hasta ahora lo hemos estado haciendo de forma más cualitativa. Ya existen ciberseguros que nos están cuantificando unas primas, unos riesgos, pues eso mismo, esa misma metodología la podemos aplicar internamente, ¿no? Con lo cual vamos a empezar a ver más profesionalización, especialización en roles y crecimiento, ¿no?, del rol de CISO en general en todas las industrias. Bueno, muy interesante. Eso significa más talento. ¿Y cómo consigues ese talento? Porque no se puede decir que sobre ningún tipo de perfil profesional, porque ahora mismo el mercado es como a ver a quién le cojo yo un perfil de tal, porque no tengo, por supuesto no hay ningún amparo, y es un hervidero, ¿no?, ahora mismo el mercado de tráfico de perfiles de ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo lidiamos con ese problema? Bueno, hay dos formas que yo entiendo. Una de ellas es reciclar perfiles. Antes ponía el ejemplo de arquitectos de seguridad. Tú vas ahora a buscar al mercado a alguien que sepa de desarrollo seguro y que haya hecho implantaciones y que conozca bien los procesos y que entienda esto como un proceso, no solo como una herramienta, tal. Y no hay mucha gente, ¿no? Entonces, ya hay mucha gente que tiene el talento dentro de la casa, que además les interesa, ¿no?, mucho este campo, porque si algo bueno tenemos los que trabajamos en esto es que es un campo súper interesante y nos lo pasamos muy bien. Entonces, es fácil utilizar eso para atraer talento, para reciclarles y formarles y que formen parte del equipo, ¿no? Y luego está, bueno, pues el otro, el tratar de anticiparse, de estar colaborando estrechamente con la universidad para captar, pues, estudiantes que sean brillantes y que también tengan, pues, sus ganas de aprender y de desarrollar sus conocimientos en una gran empresa. Y oye, pues entre esos dos mundos, más lo que has comentado tú, evidentemente, que es contratar externos, pues vamos manejándonos, pero efectivamente siempre nos falta un perfil más, porque esto va muy rápido, ¿no? Por lo que estaba explicando antes, nos falta la especialización. Sí, yo de manera parecida, estamos también, o sea, el reciclar perfiles a lo mejor del ámbito de TI, ¿no?, pues puede ayudar en cierto ámbito. Luego estamos apostando también por talento joven, por incorporar gente que a lo mejor no tiene toda la experiencia que te gustaría en un currículum, pero sabes que tiene el potencial y inviertes en ellos. Al final es una inversión por parte de la compañía. Yo tengo, por ejemplo, pues, managers y personas en mi equipo que estamos apostando, pues, por hacerles crecer. Creo que eso es mucho más positivo que a lo mejor meterte en guerras, ¿no?, de salario, vamos a decir, o cosas por el estilo, porque al final la gente, cuando les das una proyección y una carrera, pues es muy agradecida, ¿no? Y si están trabajando en una compañía que les da la oportunidad de crecer y de superarse, pues muchas veces lo valoran más que meramente un incremento salarial, ¿no? Eso es lo que estamos intentando, pues, poder ofrecerles. Me parece muy bien, porque ahora mismo de lo que se habla mucho es de esa burbuja salarial que hay en el entorno ciber, y que si no hacemos algo, pues va a explotar, porque realmente está sobrevalorado por una falta seria de talento, ¿no? Entonces me parece estupendo lo que dices, porque si no, al final realmente no nos va a llevar a ningún sitio, ¿no? Y yo he oído bueno, sobre todo las últimas semanas, dos situaciones, disculpad, muy interesantes que no había oído nunca. Una es: no sin mi CISO. O sea, ya los CEOs y los digo yo, sin mi CISO no voy a ningún sitio, porque esto es de lo más importante, estratégico, peligroso que hay ahora mismo, y no sin mi CISO. Y por otro lado, a muchos sitios dirán: a mi gente no me la toquéis, ¿eh? O sea, buscad en otro lado, pero en mi entorno no, que me ha costado mucho construir esto. Y efectivamente, hace falta, yo creo que lo que estáis haciendo vosotros también lo están haciendo muchas empresas, ¿no? El buscar en las universidades, en acercarse a esas profesionales, ya buenos estudiantes de último curso. Y me parece también súper importante el reskilling, súper importante, porque es verdad que hay mucho perfil técnico que ya no quiere hacer lo que está haciendo, y el mundo ciber es como súper apasionante, aunque no sé tanto como, claro, porque no estás ahí, ¿no? Entonces tenéis programas específicos en vuestras organizaciones para eso. Y además yo creo que el mundo ciber tiene a lo mejor una ventaja, y es que cambia mucho todos los días, ¿no? Y no digo que la tecnología no cambie, que también,
pero a lo mejor, pues por ejemplo en el mundo de TI, la operación de determinado tipo de tecnología, de un Citrix o de plataformas Linux o web o lo que sea, pues puede evolucionar a lo largo del tiempo, pero no es tan rápido. En ciberseguridad es que están apareciendo amenazas nuevas, nuevos tipos de ataques todos los días, entonces la necesidad de aprender es constante y la gente que disfruta aprendiendo pues tiene aquí un campo en el que va a disfrutar trabajando toda la vida. Y eso llama mucho también. Claro. En vuestro trabajo se percibe desde fuera como un trabajo absolutamente apasionante, pero también muy estresante, ¿no? Sí. ¿Sí? Sin duda, sí, sí. ¿O no? Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, desde el principio ha sido así. Ahora lo que hace es aflorar más y cada vez tienes más presión, lo que estábamos hablando antes, pero bueno, es saber convivir con ello y mantener la calma. Yo creo que esto es súper importante, sobre todo si hay algún tipo de crisis, hay que saber tener la cabeza bastante fría y no tomar decisiones precipitadas, ¿no? Basadas en la emoción del momento. Por eso es muy importante haber ensayado previamente, hecho planes, simulacros. Sí, es estresante y eso es a su vez lo que lo convierte en emocionante, ¿vale? Claro. Si no, pues, estuviéramos ahí aburridos dándole todo el rato a la misma tecla, pues seguramente no estaríamos aquí contigo, ¿no? En este sillón. Te tiene que ir la marcha, o sea, para trabajar en esto. Pero sí, yo creo que es una combinación de que te guste la intensidad y que sepas gestionarlo, como estaba diciendo Gorka, ¿no? Que hayas aprendido oye, tengo este nivel de estrés, pero lo llevo con la calma y con la estructura necesaria para que las cosas salgan bien. ¿Y cómo habéis llegado vosotros? ¿Sabíais desde pequeñitos que queríais dedicaros al mundo ciber? Creo que no. ¿Cómo fue el camino de cada uno hasta llegar aquí? Pues, a ver, en mi caso, yo cuando era pequeñita, bueno, mis padres eran médico y enfermera, eran del sector sanitario, y yo cuando era pequeñita, pues, bueno, por circunstancias, porque mi madre trabajaba en oncología, ¿no? Y la veía pasándolo muy mal a veces con algún paciente que, bueno, pues que estaba en situación complicada y tal, pues yo en cierto momento decidí que yo quería curar el cáncer de pequeña y que iba a ser médico, iba a curar el cáncer, iba a proteger a todas las personas de eso. Y luego, a medida que fui creciendo, pues me di cuenta de que la sangre no me gustaba, de que en las clases de biología, pues si había que hacer algo con una rana yo lo pasaba fatal, no era realmente lo mío, ¿no? Y más o menos al mismo tiempo pues empezó a haber ya cierto desarrollo de la tecnología, de los ordenadores, entró el primer ordenador en mi casa y me di cuenta de que, bueno, primero de que me gustaba y se me daba bien la tecnología y luego de que también era un campo en el que podía ayudar a proteger a la gente, porque también había amenazas, había los primeros virus en aquella época que, bueno, no eran tan graves a lo mejor como ahora, pero se les veía ya que eran una amenaza, ¿no? Yo lo comparaba un poco con el mundo que vivían mis padres y pensé, bueno, pues a lo mejor este es mi campo y esta es mi forma de dar rienda suelta a mi vocación y desde entonces pues llevo trabajando toda la vida en esto, ¿no? Antes de que se llamaba ciberseguridad, que antes no teníamos un nombre tan cool, pero ya desde el principio pues he pensado que la seguridad en el mundo digital era lo mío. Qué bueno, qué bueno. Hay similitudes con la historia mía, porque mis padres también son del sector biosanitario, médicos los dos, y bueno, a mí pues me llamaba la atención ese mundo, pero yo quería ser un poco rebelde de, pues yo no voy a hacer lo mismo que hacen mis padres, quiero hacer algo totalmente diferente. Entonces me llamó la atención la tecnología. En aquel momento en el que yo decidí estudiar ingeniería informática, no existían másters de ciberseguridad, no había formación de ciberseguridad. De hecho, como dice Laura, no existía ni siquiera el nombre, era seguridad informática o seguridad IT pura, ¿no? Y dije, joder, pero ¿cuál es la mejor manera? Y además yo recuerdo de haber llamado a algún amigo de mi hermano mayor y tal, ¿cuál es la mejor manera de aprender ciberseguridad? Pues estudia informática, ahí te cuentan cosas y tal, no sé qué. Estudié informática y me fue bien, lo que pasa que a mí me decepciona un poco porque de seguridad no había prácticamente nada, era más bien todo pues matemáticas, programación, álgebra, tal. Entonces, solo al final de la carrera había una asignatura que era esa y que me enganchó, ¿no? Y dije, bueno, ya lo tengo claro, ya lo estudio aquí, voy a dedicarme a esto. Y desde entonces lo he tenido claro, ha sido un tema también como bastante vocacional y de pasión, ¿no? O sea que siempre me ha llamado la atención cómo funcionan las cosas en la tecnología, cómo se pueden romper y el poder, ¿no? que te da la tecnología tanto para hacer el bien como para hacer el mal, ¿no? A lo cual pues
saber gestionar esos dos mundos y que, bueno, y darle un propósito bueno a la tecnología para ayudar a la sociedad, pues suena como algo aspiracional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el lado bonito, ¿no?, de nuestro trabajo también. Qué bonito. Bueno, con esto ya va a haber muchas personas que se van a sentir realmente inspiradas, que es una de las cosas que nos gusta. Ojalá, ojalá. Sí, seguro que sí. Vamos a recordar a las personas que están escuchándonos, que nos están viendo, cuál es nuestro número de móvil. Lo voy a recordar para escribir, para que hagáis las preguntas que consideréis, que es el 650 92 2501. Ese número de teléfono está aquí en mi iPad y vamos a responder a vuestras preguntas. Y ¿os parece que contestemos ya alguna de las que tenemos por aquí? Muy bien, pues Gemma Sánchez de Naturgy dice: ¿cómo ha afectado la guerra en Ucrania a la ciberseguridad de vuestras empresas? Bueno, estábamos quizás explicándolo un poco antes, ¿no? Que ha incrementado el nivel de alerta que tenemos respecto a las cosas que puedan estar sucediendo. Hacemos un seguimiento mucho más intensivo de amenazas que puedan estar relacionadas con los países que están en el conflicto, grupos criminales, sus tácticas y procedimientos, como estábamos comentando antes, los nuevos malwares que están apareciendo, como el wiper que estaba comentando Gorka, perdón. Estoy intentando pensar a la vez que lo cuento, ¿no?, en todo lo que hacemos. Y bueno, básicamente lo que intentamos es hacer un seguimiento, pues eso, más proactivo, asegurar que tenemos pues, todas las firmas correctamente actualizadas, acelerar la corrección de cualquier vulnerabilidad, por ejemplo, que pueda surgir nueva, este tipo de cosas para estar pues, mucho más preparados y más alerta de lo que a lo mejor es el ritmo, vamos a decir, normal, ¿no? Igualmente, ¿no? Todo el mundo, lo que tratamos de explicar, todo el mundo de las técnicas, tácticas y procedimientos de estos grupos los replicamos y vemos si nos afectaría. Tratamos de capturar igualmente pues, muestras de estos wipers, los detonamos internamente en nuestros sistemas y vemos si lo pararían nuestras defensas automáticamente o tendríamos que hacer algún tipo de ajuste. Nos ha cambiado en el sentido que estamos adecuándonos a esta amenaza en concreto, que por cierto yo creo que es lo que va a ocurrir de ahora en adelante, o bueno, ya venía ocurriendo, pero ahora cada vez con más intensidad, ¿no? Que es, antes hacíamos planes más generalistas de gestión de incidentes, de amenazas en general, y era todo como muy teórico, y ahora vamos ya a cosas mucho más concretas, más prácticas, en las que tenemos que ponernos a prueba. Los bancos somos uno de los objetivos preferidos por los ciberatacantes, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia creo yo. Entendemos también pues, con estos cortes que se están planteando desde la Unión Europea y demás, de cortar la infraestructura SWIFT para aislar a bancos de ahí de Rusia, pues el propio SWIFT entendemos que se puede convertir en un objetivo relevante, ¿no? Entonces pues tratamos de anticiparnos a qué pasaría si hubiera un ataque en este sentido. Bueno, hay mucho trabajo de prevención, ¿no? y de saber cómo responder. Muy bien. Este es Luis Pérez, que pregunta si con las circunstancias que ha habido con el tema de la guerra, si vuestros partners, vuestros colaboradores han dado la talla. Entiendo que se refiere a los vendors, a los consultoras, os han respondido. Yo creo que en mi caso no nos podemos quejar, sí que al haber un mayor nivel de alerta en general, pues ha habido vendors que oye, proactivamente o en algún caso también a petición, pues nos han facilitado lo que llamamos, por ejemplo, IOCs. IOCs son indicadores de compromiso, es un tipo de patrón que nos permite identificar pues, las tácticas y los procedimientos de los atacantes, ¿no? Pues, por ejemplo, como IPs maliciosas o bueno, determinado tipo de patrones. Y bueno, pues ahora hay como una filosofía de compartición, ¿no?, de todo este tipo de datos entre los vendors, incluso entre empresas que a lo mejor podamos tener buena relación para que estemos todos conjuntamente mejor preparados, ¿no?, contra lo que está pasando. Así que en ese sentido yo creo que no nos podemos quejar y bueno, a nivel operativo las operaciones siguen funcionando exactamente igual, ¿no?, y con el mismo nivel de rigor que estaban hasta ahora, o sea que desde luego de mi parte no hay queja. No, por lo menos tampoco han sobrepasado incluso las expectativas. Gente que no, o partners, digamos, o vendors, ¿no?, que no son partners actualmente porque no trabajamos con ellos, proactivamente nos facilitan información, ¿no?, de este tipo de inteligencia, de cuidado, hemos visto esto, que ha pasado.
me llama mucho la atención la unidad que ha habido en este tema, no solo en el mundo físico y europeo, político y tal, pero también en el mundo ciber. Parece que empresas de todo tipo, trabajes con ellas o no, pues te ayudan, ¿no? y te facilitan. Y lo mismo hemos tratado de hacer dentro del sector. La verdad que es un buen ejemplo. España en esto de la solidaridad siempre da la talla. Totalmente. Es impresionante, pero es que prácticamente da igual el sector y lo que ocurra. Cuando ocurre algo malo, ¿no?, estamos todos ahí intentando ayudar y compensar eso, ¿no? Sí, es algo para estar orgulloso, yo creo, de España. Sí. El señor Ruiz pregunta por las carreras más pertinentes para entrar en el mundo ciber. Vale, a ver, generalmente la carrera técnica quizás es el paso, el camino más directo para poder acabar trabajando en el ámbito de ciberseguridad, ¿no? Una carrera en informática o en telecomunicaciones o algo por el estilo puede ser como lo más directo y lo que permite además pues, adaptarse mejor a un trabajo que esté relacionado con seguridad en redes, con, yo qué sé, pentesting, temas de seguridad en código, etcétera. Pero yo no despreciaría en ningún caso otro tipo de carreras. Yo tengo gente en mi equipo que no tiene carreras técnicas, ¿no? Y que trabajan en roles a lo mejor pues, de gobierno de riesgos, de estrategia, por ejemplo. Gente que le gusta mucho el threat intel, la inteligencia de amenazas, ¿no? Le gusta hacer seguimiento de estos grupos criminales y de cómo desarrollan sus tácticas y su modus operandi, ¿no? Entonces, aunque parece que el más directo sea el camino, digamos, de la carrera tecnológica, yo creo que cualquiera que de verdad tenga hambre de aprender todos los días de su vida trabajando en esto, creo que puede encontrar un camino por cualquier otro tipo de carrera, ¿no? Me gustaría que aprovechara ya la cámara, Gorka, pues porque como este programa además vamos a compartirlo con escuelas de negocio y con gente que sí que tiene hambre de quiero encontrar además un camino en el que encuentre un trabajo seguro, porque ya sabéis que hay muchas profesiones que desgraciadamente pues no es el caso, que lo podáis contar, que podáis animarles a, ¿no? Bueno, yo animo a todos, ¿no? Los estudiantes, es normal no tener claro a qué me quiero dedicar. Yo soy profesor en 2 másters de ciberseguridad y es muy recurrente bueno, es que me gusta la ciberseguridad pero no sé muy bien a qué me quiero dedicar, qué me aconsejas y tal. Yo, pues prueba, si es que al final primero eres muy joven y puedes ir cambiando incluso diría de sector ya, de cualquier cosa, entonces empieza por algo. Si te gusta pues más la parte técnica, el pentesting y tal, pues empieza por ahí. Y luego ya tendrás la oportunidad normalmente de recolocarte a cualquier otra cosa que te llame más la atención. Lo importante, como dice Laura, hay formación técnica y que yo creo que siempre viene bien y tener cierta estructura y conocimiento de lo que se habla, pero también pues para otro tipo de roles, riesgos de gobierno y tal, también estamos aceptando, por ejemplo, perfiles de derecho o de marketing o demás que podemos reciclar y que aprovechamos para nuestros intereses. Nosotros tenemos algún ejemplo en nuestro equipo pues de una chica que viene de otro mundo que no es de ciberseguridad, viene por ejemplo del mundo de los procesos, de organización, nos viene muy bien para también pues todos esos circuitos de gestión de riesgo en proveedores, en terceros y tal, y al final poco a poco va absorbiendo, asimilando, ¿no? Todos los temas técnicos. Entonces, conocimientos aprendes, sobre todo actitud, ¿no? Y intentar hacer más que formarse continuamente, ¿no? Sí, yo creo que es bueno saber cuáles son a lo mejor tus puntos fuertes o tus skills, ¿no? Si te gusta, por ejemplo, el trabajo más estructurado, pues a lo mejor encajas mejor en trabajos relacionados con política, riesgos, normativa, y si te gusta el trabajo creativo, pues a lo mejor encajas más en trabajos relacionados con incidentes, con pentesting, cosas por el estilo, pero creo que seguro que hay un sabor de ciberseguridad para cualquiera, ¿no? Y yo desde luego animaría a todos los que estéis estudiando y que os pique el gusanillo con qué es esto de la ciberseguridad, que investiguéis, que busquéis un mentor a lo mejor, que os pueda orientar de cuál es el sabor en el cual os podéis orientar vuestra carrera y que os animéis a probar, como dice Gorka, porque solo probando vais a descubrir si de verdad es vuestra pasión. Como veis, hay muchas oportunidades en muchos sectores y en muchas profesiones diferentes y es cuestión de probar, nada más, ¿no? Y de
animarse. ¿Vosotros creéis que, nos preguntan también, vosotros creéis que el CISO tiene que estar dentro del paraguas del CIO? Porque antes era así, pero cada vez es más independiente porque lo exige la propia posición, ¿no? Pero sigue habiendo muchas empresas que todavía está el CISO debajo del CIO. ¿Vosotros qué opináis de eso? Se pillaba allí, una pregunta un poquito... Pregunta polémica porque es un debate caliente. Me han ayudado, me han chivado por aquí cosas. Muy bien, no está muy bien la pregunta. Bueno, vamos a ver, volvemos un poco a un punto que habíamos tocado antes, que es definir el arquetipo de CISO. ¿De qué tipo de CISO estamos hablando, ¿no? De un CISO que es más un partner de negocio, que puede tomar decisiones en nombre de negocio, que es estratégico y que gestiona riesgos, o buscas un CISO más centrado en la tecnología, ¿no? Y en en el mundo de estar seguros que todo está bien configurado, en el parcheado, bastionado y tal. En organizaciones maduras y especialmente en organizaciones del sector financiero, yo diría, tiene sentido que CISO haga cierto challenge y gobierno el riesgo de tecnología, ¿no? Entonces, tiene que ser un contrapunto, un contrapeso a la función tecnológica para trabajar, ¿no? ¿Vale? Conjuntamente en sus objetivos de entrega, disponibilidad, delivery, etcétera, pero también de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo como un rol paralelo a CIO, y que colabora estrechamente con él. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que estábamos hablando antes que el riesgo ciber ya es un riesgo de compañía, no es un riesgo específico de tecnología y al final es casi como alguna vez hemos comentado en mi empresa en algunos debates, te da el derecho a sobrevivir, ¿no? Como compañía y como negocio. Entonces, no sé, yo creo que la estructura organizativa de la compañía y la estructura de gobierno tiene que apoyar que el riesgo se gestione a nivel de compañía, ¿no? Entonces eso probablemente tiene que significar que el rol de CISO no esté supeditado al CIO o que de alguna manera tenga algún mecanismo para escalar un riesgo cuando estés demasiado elevado y no está siendo gestionado de manera adecuada dentro del equipo de tecnología, ¿no? Que es otra forma a lo mejor de gestionar esos problemas, es concretar un governance que permita al CISO tener cierta escapatoria, ¿no? O cierto escalado de esos riesgos hacia el comité de dirección. Pero vamos, en cualquier caso, lo que haya tiene que garantizar que se gestione el riesgo a nivel de compañía, si no, pues a nivel de comité de dirección se pueden encontrar muchas sorpresas. Una pregunta que suele aparecer mucho, muy relacionada con este punto que estamos tocando, es si el CISO tiene que estar en primera línea, en segunda línea. Bueno, ahí tenemos el lío de las líneas de defensa. Yo lo que tengo claro es que tiene que haber una gestión del riesgo ciber en primera línea, otra en segunda línea y, por supuesto, auditoría de tercera línea, que nadie la cuestiona, ¿no? Y el CISO, pues, en este momento en el que hay tanta inversión tecnológica, en el que se está cambiando pues, muchas cosas, creo que es bueno que esté muy pegado y que tenga toma de tierra directa a lo que ocurre en cada momento tecnológico, ¿no? Con lo cual, no es incompatible. A veces yo creo que la confusión de las líneas de defensa es que la gente piensa que es incompatible gestionar riesgos con la primera línea. No. La primera línea identifica, ¿no?, ese tipo de riesgos, los gestiona, y la segunda línea supervisa, ¿no? Supervisa esta toma de decisiones de riesgos y a lo mejor da ciertas alertas, avisos de cuidado que estamos superando pues, el apetito a riesgo que tenemos en la entidad. Pero lo que está claro es que tiene que haber una gestión de riesgo ciber en primera línea, gestión de riesgo ciber en segunda línea y en auditoría, con lo cual en todas partes. Estupendo. Pues vamos a finalizar el programa con la última preguntita, que es el título de nuestra charla de hoy, Cibertrends, que si nos queréis dar algunas pinceladitas de cibertendencias, aunque quizás todo lo que está ocurriendo ahora ha alterado un poco todo eso que habíamos pensado, pero bueno, si queréis dar alguna pinceladita, damos aquí por finalizado el programa. Pues, a ver, yo creo que a nivel de amenazas, las tendencias que se está viendo o que ya se llevan viendo durante cierto tiempo, ¿no?, antes de que explotara el conflicto,
sobre todo el tema del ransomware y el incremento que se está viendo también de ataques a través de la cadena de suministro, incluso por las propias bandas de ransomware, ¿no? Han encontrado que a veces es mucho más fácil atacando un único proveedor de TI, por ejemplo, pues tienen una llegada mayor a muchísimos más clientes y pueden ejecutar sus ataques con mucha mayor dispersión y con menos esfuerzo, ¿no?, del que tenían antes. Entonces, esos dos puntos de atención en cuanto a amenazas, el ransomware y el tema de la cadena de suministro, ¿no?, de los ataques a través de proveedores y la importancia que tenemos que dar todas las empresas a nuestros proveedores y a tener un ecosistema lo más protegido posible. Y luego, pues a nivel de la gestión de estos riesgos, yo creo que tomo un poco las palabras de Gorka de antes, de no ponerse nervioso, ¿no?, que aunque el nivel de amenaza esté creciendo y parezca que cada vez hay más, yo creo que hay gente muy buena en el mercado capaz de gestionar esto con calma, de entender muy bien cuáles son los riesgos, de trazar planes de seguridad que tienen sentido y que están acordes con la línea de negocio y que bueno, pues lo que hay que hacer es intentar apoyar también a esos profesionales, ¿no?, y darles la posibilidad de que ayuden a gestionar el riesgo de la compañía de la mejor manera posible, porque esa es nuestra misión. Claro, claro. Sí, en cuanto a amenazas, claramente el ransomware va a seguir siendo una de las grandes. Es posible que veamos algún tipo de evolución, ¿no?, y que veamos algún tipo de cambio, porque bueno, hasta ahora estamos muy acostumbrados al ransomware. Ocurrió con WannaCry, después ha ido evolucionando el ransomware hacia operado por humanos, ¿no?, lo que llaman Human Operated Ransomware, ¿no? Y yo creo que lo que vamos a ver ahora es otro tipo de evolución en algún momento, ¿vale? En algún momento puede ser que volvamos a vivir una vuelta atrás hacia explotar una vulnerabilidad que se pueda, de algún tipo de fabricante, industria, que sea fácilmente propagable, ¿no?, un ransomware por ahí. Eso habrá que prestarle bastante atención. Luego, bueno, a nivel tecnológico, pues aquí bueno, hay muchos fabricantes que os van a explicar mucho mejor que yo, pues las tendencias como XDRs, sí, los SaaS, etcétera. Yo creo que eso, sin duda, va a venir, nos va a ayudar muchísimo a hacer nuestro trabajo más fácil a los CISOs y a todos los equipos de ciberseguridad. O sea que, bueno, por esa línea vamos a trabajar. Y luego otra tendencia, yo creo que la más importante para mí es las relacionadas con las personas, con el equipo. Yo creo que lo que estaba comentando a lo largo de la charla, van a evolucionar mucho los roles, ¿no?, van a evolucionar mucho los distintos perfiles, nos vamos a especializar más y cada vez vamos a abrir más el espectro, no tanto a lo puramente técnico, que también vamos a tener, pues, por supuesto, especialistas en seguridad en cloud y tal, pero de otro tipo de conocimientos más relacionados, pues eso, con el derecho digital, o la privacidad, riesgos empresariales, la cuantificación de los mismos. Vamos a ver cada vez más perfiles nuevos y bueno, eso es una oportunidad para todos. Muy bien, bueno, yo creo que hemos tenido una entrevista muy interesante, muy completa, muy didáctica, inspiracional. Creo que todos los puntitos los hemos cumplido. Y ya despedirnos de vosotros por vuestra cortesía, vuestro tiempo, la facilidad con la que comunicáis, también la transparencia de comunicar hasta donde podéis llegar, y yo creo que a veces hasta un poco más allá, habéis sido muy generosos. Y ya nos despedimos de nuestro público y ya nos veremos en el próximo programa de Lideria. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Gorka, y ya nos despedimos. Bye bye, hasta la próxima.